per celebrar el centenari de quan l'Einstein, el més que centenari de quan l'Einstein va visitar aquesta acadèmia. Ell va venir l'any 1923, o sigui que ara fa 2 anys vam celebrar el centenari. Aleshores, l'any passat, la conferència la va donar el doctor Xavier Percons, que és actualment el director de l'European Southern Observatory, i avui, aquesta vegada, la donarà la doctora Carlota Escutia, que és investigadora del CSIC i que està treballant en l'Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, a Granada. Us voldria recordar que aquesta acadèmia, doncs, els que no la coneixin, és una acadèmia força antiga, va ser fundada l'any 1764, aquest mes de gener van complir 261 anys, que en fi, no està malament en una institució com aquesta, i que té la virtut que cada any es va renovant perquè els acadèmics, quan compleixen l'edat reglamentària, passen a mèrits i llavors passem a anomenar-ne uns quants més. Tornant al que estava dient sobre la conferència, aquesta conferència és en homenatge a la visita d'Einstein, que en l'any 23 la vam representar per aquesta, diguem-ne, em surt la paraula, per aquest panó, i el que també voldria cridar-vos l'atenció és que en aquella època, evidentment, no hi havia retroprojectors i es va fer amb la pissarra, i la pissarra que va fer servir és precisament aquesta, amb un 98% de probabilitats. Dic un 98% de probabilitats per la senzilla raó que és clavada que les fotografies que tenim de l'època no crec que tinguessin gaires més, però sempre vull deixar un marge d'error per si de cas. Bé, en qualsevol cas, com us he dit, la conferència d'avui estarà dedicada a l'Antàrtida i a l'oceà austral, i com reacciona davant del front climàtic, i el farà la doctora Carlota Escutia de l'Institut Andaluz de Ciències de la Terra. I no té la paraula. Moltes gràcies. Excel·lentíssim president i vicepresident, director de la secció de Ciències de la Terra, distinguits acadèmics, senyors, senyores, amics, vull expressar el meu agraïment més sincer per la vostra presència i acollida. És un plaer de poder compartir amb tots vosaltres aquesta jornada tan especial. És un veritable honor per a mi poder impartir aquesta conferència en un lloc tan emblemàtic com la RACAB i més encara en el dia que commemora la xerrada del doctor Einstein. Em va oferir en aquesta mateixa acadèmia fa 102 anys. Un pensament que em fa sentir profundament ple d'humilitat. És un poc impressionant. Tot el que m'agradaria poder impartir la conferència en català vau permetre que continuï en castellà. Dejo la chuleta y voy a intentar... Vale. No. Yo voy a intentar manejarme desde aquí, a ver cómo lo hago. A ver. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, ante todo. Es realmente un placer, con lo cual la charla de hoy, pues vamos a tratar de un poco de la Antártida y lo que pretendo es pues enseñar un poco cómo son los polos en el sistema climático, el revisar un poquito cómo están las constantes vitales de nuestro planeta, especialmente enfocarlas a la Antártida y al Océano Austral, y luego ver cómo utilizamos los sedimentos marinos para recomponer un poco el pasado, de tiempos cálidos en el pasado, que nos permiten poner un poco en contexto las variaciones actuales y bueno, informar, calibrar los modelos que se utilizan hoy en día para hacer predicciones de cara al futuro. Y luego una pasada rápida sobre el Acuerdo de París y la responsabilidad climática que tenemos que tener todos, ¿no?
Los polos, los dos polos son muy importantes en el sistema climático, controlan entre otras cosas el albedo terrestre, es decir, esa radiación que viene del Sol es reflejada al espacio por estos casquetes blancos que tenemos y cuando crecen o se deshacen, pues esa radiación es más o menos absorbida por la Tierra y el océano, con lo cual actúan de termostatos de nuestro planeta. Los polos tienen también una importancia muy relevante en la productividad marina, son zonas de gran productividad que forman parte de la cadena trófica de todo el planeta. Todo el océano es muy importante en la absorción del calor que está en la atmósfera, pero principalmente el océano austral, pues por el hecho de que no tiene, a ver, ¿esto cómo lo voy a hacer yo? A ver, la bolita, no. Bueno, pues la... Ay, help. Pone exit en algún sitio aquí. A lo mejor sí. Es que no veo. Ay, estás aquí. Estás en todos lados. ¿Qué he tocado para que no vuelva a hacerlo? Secundario. Ah, ¿qué tengo que tocar? Este aquí. El primero. Vale, vale. Gracias, perdona. Vale, y por el hecho de que el océano austral, la zona del hemisferio sur, no está tan ocupada por continentes, sino que hay mucho océano, pues realmente el océano austral ha sido muy importante en la absorción del calor últimamente. Los retrocesos y los avances de los casquetes de hielo, por supuesto, tienen una gran importancia en los ascensos y en los descensos del nivel del mar global y también son muy importantes los polos en la circulación termoalina, la circulación oceánica, que es lo que constituye la distribución del calor en nuestro planeta. Distribuye el calor del trópico hacia los polos y viceversa, de forma de que los gradientes térmicos en nuestro planeta no sean tan extremos. En esta charla me voy a enfocar principalmente en todo lo que está relacionado con el efecto del casquete de hielo en el nivel del mar y también en la circulación oceánica. ¿Y por qué? Pues porque la Antártida es un gigante de hielo, tiene una zona occidental, que es esta de aquí, que tiene, si fuera a fundirse, una equivalencia en nivel del mar de unos 5 metros, y luego un casquete oriental, que es este, que tiene una equivalencia de agua en nivel del mar de unos 52 metros. Es un monstruo helado. Si lo queremos ver mejor así, en un corte transversal, vemos que el casquete occidental tiene hasta 2 kilómetros de espesor y en el casquete oriental, que está aquí a la derecha, tiene hasta 4.700 y pico metros de espesor. Es una cantidad de hielo impresionante. Si además de lo que hay encima del continente, la banquisa de hielo, que es el hielo que se forma alrededor de la Antártida durante el invierno antártico, esta banquisa aumenta el área del continente a casi el doble. Y es muy importante no solo para los ecosistemas marinos, sino que también tiene una gran importancia en la formación de aguas profundas, ya que cuando se forma el hielo marino se rechaza la sal en el océano y esa agua, que es tan fría y tan salada, es tan densa, se hunde en las profundidades del océano y es lo que forma las aguas más profundas que circulan en el océano. Esas aguas profundas son un motor principal en esta corriente termoalina. Como esta es una visión de la Tierra desde la Antártida, alrededor de la Antártida es donde se juntan todos los océanos, es el único punto en nuestro planeta donde todos los océanos se conectan.
el Índico, el Atlántico y el Pacífico, y además de la formación de aguas profundas, los vientos son capaces de arrastrar superficialmente alrededor del continente lo que conocemos por la corriente circumpolar antártica, que es tan vigorosa que tiene una expresión en el suelo marino, o sea que se extiende desde la superficie hasta el suelo marino. Esta corriente vigorosa lo que hace es que hace unos frentes de densidad muy marcados que han permitido aislar térmicamente a la Antártida, de forma de que aguas más cálidas procedentes del norte no lleguen a las costas de la Antártida, y esto en cierta manera es lo que ha contribuido para que la Antártida, el hielo de la Antártida permaneciera estable, que no hubiera mucho de... Al fin y al cabo la Antártida es un desierto, hoy no tiene mucha precipitación. Bueno, pues revisando un poco las constantes vitales de la Tierra, pues todos sabemos pues, que estamos sufriendo un aumento en el dióxido de carbono, unos 280 partes por millón por volumen en la época preindustrial, ahora estamos en 427 partes por millón. La temperatura es 1,3 grados centígrados. El año pasado se alcanzó casi el 1,5 grados centígrados, pero bueno, eso es un año, hay que esperar más años para ver si eso es una tendencia o no es una tendencia. Hay que recordar que 1,5 es una de las barreras del Acuerdo de París. Y luego el nivel del mar ha aumentado unos 20 centímetros y estos cambios se están acelerando en los últimos 10 años. Pero bueno, en relación a las temperaturas, pues las temperaturas de media se han alcanzado unos 1,3 grados centígrados, pero bien es verdad que el aumento de temperatura ha sido diferente a diferentes latitudes. Vemos como, por ejemplo, el Ártico se ha calentado muchísimo más que otras partes del planeta, el Océano Austral y la Antártida se están calentando más en los últimos años, y luego vemos que hay un diferente rango de temperaturas latitudinalmente. Ha cogido aquí Barcelona, por ejemplo, que al igual que la península, es una de las zonas que han sufrido un mayor aumento de la temperatura, ¿no? En una media de unos casi 2 grados. Lo mismo ocurre con las concentraciones de dióxido de carbono, que son medidas a diferentes latitudes. Aquí tenemos donde se miden, y en esta gráfica están ploteadas las concentraciones que se han medido en Alaska, en Hawái y en el Polo Sur. Y bueno, vemos que aquí estamos, 427 partes por millón, en 1960 teníamos unos 300 partes por millón, y aquí he puesto la línea de vida mía, ¿no? Porque es compararlo a cómo estamos cambiando las cosas. Pues si yo nací aquí en 1960, aquí tuve mis hijas, aquí nació mi nieto, y esto va aumentando a un ritmo muy acelerado, ¿no? Es un poco, da un poco de humildad ver esto, ¿no? De hecho, en menos de 200 años la concentración de dióxido de carbono la hemos aumentado en un 50%. Pero bueno, tenemos registros del pasado, como son los testigos de hielo, son estos testigos que se sacan de perforar estos mantos de hielo, en este caso de la Antártida, es el que nos ha permitido alcanzar un registro de hasta los últimos 800.000 años, aquí está 800.000 y aquí está la actualidad, y vemos bueno, que esto es el aumento de CO2 que tenemos en la actualidad, mientras que los últimos 800.000 años hemos tenido épocas interglaciares, que son estas, épocas glaciares, que son las de abajo, pero no se habían sobrepasado los 300 partes por millón en estos 800.000 años. Y eso se sabe porque el hielo atrapa, cuando se deposita, atrapa las burbujas del gas de la atmósfera, y también atrapa los aerosoles, y entonces se pueden hacer este tipo de mediciones. Cuando se mira este registro, pues nos estamos enfrentando a un experimento, ¿no? en nuestras vidas, un experimento porque al fin y al cabo todo lo que son nuestra agricultura, nuestra forma de vida, nuestras infraestructuras,
se han creado para unas temperaturas, para un clima que hemos conocido en los últimos 10.000 años, estamos yendo. Y como consecuencia, pues ahora ya me voy a la Antártida. Como consecuencia, lo que estamos viendo es que el hielo de la Antártida está empezando a deshacerse. Esto hasta el año 2002 no estaba claro que estuviéramos sufriendo un gran deshielo, pero a partir del año 2002 vemos que hay zonas de la Antártida que se están deshaciendo. Las zonas en rojo y bueno, casi negro aquí son las más afectadas, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo también vemos con las medidas de satélite que esas aguas cálidas del norte que no podían llegar a las costas de la Antártida, pues están acercándose hacia estas costas. Y creo que tengo aquí, sí, y si comparamos estas dos imágenes, vemos que, bueno, más o menos las zonas de más deshielo se corresponden a las zonas que estas aguas están calientes, más cálidas, están acercándose a las costas. Y esto es porque, bueno, mientras teníamos esos frentes de densidad que aislaban térmicamente el continente, pues bueno, estas aguas no llegaban hasta el hielo, pero si estas aguas pueden llegar hasta la base del hielo, este hielo sufre las consecuencias del calor, tanto en su base como el calor atmosférico, y con lo cual ese deshielo puede acelerarse. Esto es importante, aquí a ver si puedo... A ver si sé hacer esto. ¿Abajo? ¿Tengo que ir abajo? Se nota que soy de Apple. Eso lo podría haber hecho yo. Perdona. Perdona. Vale, esto es una animación en la que vemos cómo la Antártida, muchas gracias, como la Antártida, el hielo de la Antártida, pues bueno, se mueve, como todo en este mundo, de las zonas más altas hacia la costa, son como ríos de hielo, se mueven a diferentes velocidades, pero parte muy importante son estas partes moradas que veremos en la imagen, y estas son las plataformas de hielo, son los finales de los glaciares. Estas zonas, como las que ves, estas que tenemos aquí, la de Weddell, aquí algunas en la parte occidental, todas estas plataformas de hielo lo que hacen es que actúan de contrafuerte contra los glaciares que están detrás. Si perdemos esas plataformas, los glaciares que están detrás aceleran su velocidad y se pierden. Esto es como si tenemos una presa, ¿no?, y se rompe la presa y todo el agua sale por el barranco, ¿no? Pues sería lo mismo, con lo cual, pues bueno, hace que se pierda el hielo mucho más. Por eso, si llegan aguas templadas, aguas cálidas debajo de esas plataformas y hacen que se deshaga, puede aumentar el deshielo del continente. Y esto es lo que pasó, por ejemplo, en el deshielo de algunas de las plataformas de hielo que han salido muchísimo en las noticias, como son las plataformas de Larsen, que sí que se pudo mirar una aceleración en el glaciar. Bueno, yo la pregunta del millón es, ¿estamos despertando a este gigante de hielo con este cambio de temperatura, en las concentraciones, con el calentamiento global en general? Pues es una de las grandes incertidumbres que tenemos en nuestro conocimiento, ¿no? Y esto está saliendo en todos los informes, ya sea del panel intergubernamental del cambio climático o otros informes de otras agencias. De hecho, el último informe del panel intergubernamental del cambio climático, aquí tenéis una representación de las proyecciones de la subida del nivel del mar. Estaréis familiarizados de que el panel de cambio climático las proyecciones las hace a diferentes escenarios. Yo he puesto aquí las temperaturas que corresponden a cada uno de los escenarios, es decir, este sería el Acuerdo de París y luego a partir de allí, pues dependiendo de las medidas de mitigación o lo que se conoce como seguir como hasta ahora, ¿no?, business as usual, pues sería un rango de subida del nivel del mar entre 0,8 y 1 metro. A finales de este siglo. Pero quiero hacer notar esta curva que se ha añadido en este informe
porque esa es la curva de incertidumbre, de que no tenemos ni idea de lo que va a pasar realmente con ese gigante de hielo. Urge saber qué va a pasar, porque todas nuestras infraestructuras costeras están construidas para niveles del mar similares a las de ahora. El gran porcentaje de la población mundial se concentra en zonas costeras y luego muchos de los efectos que tenemos en la zona costera también afecta al interior. Entonces son cuestiones que urge saber. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es que miramos a los testigos de hielo que os comentaba hasta ahora. Solo tenemos ese registro de los 800.000 años. Este año se ha perforado uno que tenemos la esperanza que nos dé un registro de hasta un millón de años 200.000, o sea, 1.2 millones de años. Eso sería fantástico, o sea que habrá que ver, lo acaban de sacar, perforaron hasta casi 3.000 metros, o sea que habrá que ver cuáles son los resultados de esos. Mientras tanto, más atrás en el tiempo, nos tenemos que remitir a sedimentos marinos, a sedimentos lacustres, a rocas y a sedimentos en la superficie, ¿no? Nosotros trabajamos con sedimentos marinos porque nos suelen dar un registro más continuo y lo que nos dan es que cada una de las capas que se depositan en el fondo del mar capturan las condiciones ambientales que existían en el momento de que se formaban. Bueno, trabajamos en la Antártida y en la Antártida tenemos un gran problema y es que solo una muy pequeña parte de la superficie de la Antártida está sin cubrir por hielo, con lo cual los afloramientos de rocas son escasos, los lagos sí que podemos tener registros, pero nos dan unos registros de los últimos miles de años. Entonces nosotros lo que utilizamos, estas son las bases españolas, que están en la isla, aquí en las islas Shetland del sur, tenemos la base de Gabriele de Castilla en el cráter volcánico de la isla Decepción, y luego la base, esta está gestionada por el ejército, y la base de Juan Carlos I, que está en la isla Livingstone, que está gestionada por el CSIC, o sea, estas son nuestras bases. Aparte tenemos un campamento, que es el campamento Byers, o sea, esta es la zona donde tenemos nuestro pie a tierra en la Antártida, por así decirlo, ¿no? Nosotros trabajamos con sedimentos marinos nos permiten recuperar secciones más continuas del registro histórico y nos permiten ir más atrás en el tiempo. Cuando recuperamos sedimentos marinos con los buques oceanográficos españoles, que hasta ahora han ido a la Antártida, que es el Biospérides y el Sarmiento de Gamboa, o que están yendo en la Antártida actualmente, pues bueno, cogemos sedimentos de 4 o 6 metros, nos trasladan atrás en el tiempo unos cuantos, quizás hasta el último interglaciar o un poco más allá con un poco de suerte, pero si nos queremos ir más atrás en el tiempo, pues dependemos de unos barcos mucho más complejos que perforan, en realidad utilizan la misma tecnología que los barcos petroleros, solo que los sedimentos que recuperan pues es para un objetivo científico. Son barcos que son capaces de perforar en 6.000, 7.000 metros de agua y luego de coger sedimentos de hasta 2.000 metros por debajo del subsuelo. Es un hito tecnológico, pero que nos permite obtener unos registros únicos geológicos. Lo que obtenemos es esto es un ejemplo de sedimentos o rocas y bueno, lo que parece aquí un testigo pues de barro en el que se ven algunas laminaciones, pues cuando uno lo va desgranando, ¿no? Tiene un montón de partículas, ya sean orgánicas, inorgánicas, incluso ADN, que nos puede dar un montón de información sobre las condiciones que existían, sobre los ecosistemas que existían y de cómo variaban en el tiempo, y por lo tanto nos pueden dar una idea de la historia climática o medioambiental que existía en la época. Pero estos testigos son muy difíciles de conseguir en la Antártida, porque bueno, es un lugar precioso, es un lugar en el que los que trabajamos nos sentimos privilegiados de tener esa oportunidad, pero bueno, también es un lugar
que bueno, para trabajar pues a veces tienes icebergs y si no tienes el hielo marino que no se ha deshecho lo suficiente como para poder usar la instrumentación. Luego tenemos que cruzar el Drake, que ya en sí es un lío y bueno, a veces tenemos unas condiciones fantásticas en las que sí que podemos trabajar, ¿no? Pero nos interesa el encontrar estos testigos. Esta es una gráfica que puede que sea la más complicada, pero os la explico en un momento, porque en realidad ya hemos visto el registro de los testigos de hielo, que es este de los últimos 800.000 años, hemos visto la curva del CO2 que tenemos en la actualidad, y aquí a la derecha lo que hay son las proyecciones de nuevo del último informe del IPCC, desde los escenarios más acordes con el Acuerdo de París hasta aquellos pues, que las políticas de mitigación pues, no son suficientes, pero nos llevan a mitad, y luego están las de, bueno, no hagamos nada porque no hay nada a hacer y vamos a tirar para adelante como vivimos, y sería pues, alcanzar unas concentraciones de incluso más de 1000 partes por millón de CO2. Pero los testigos de sedimento y los testigos de roca, hemos obtenido un registro de CO2 que es mucho más impreciso. Hay que fijarse también en las barras de error, ¿vale?, de estos registros. Cuanto más atrás en el tiempo nos vamos, más imprecisos son nuestros registros. Esto es por la naturaleza, ¿no? Y entonces, pero lo que sí que nos sirve es para ver que habíamos nombrado de que en los últimos 800.000 años la concentración de CO2 no había superado los 300 partes por millón. Nosotros estamos ahora más de 400 partes por millón, y si proyectamos esto hacia atrás en el tiempo, resulta que esas concentraciones no las habíamos tenido en el planeta desde hace unos 3 millones de años. ¿De acuerdo? Pero el planeta ha tenido condiciones de CO2 mucho más altas atrás en el tiempo, incluso más altas de lo que está proyectado en el peor de los escenarios del cambio climático, ¿no? La Tierra, el planeta, se ha adaptado a cambios en temperatura de cualquier modo. El problema que tenemos es que estamos aquí nosotros, ¿no?, que vivimos en el planeta, y entonces ese es el problema que tenemos en la actualidad. Bueno, lo que querría hacer es pasar así como dar un repasito muy rápido de lo que nos dicen esos sedimentos que hemos encontrado, porque la última perforación que hicimos en la Antártida nos permitió perforar hasta 1000 metros de profundidad por debajo del subsuelo marino, y luego el registro que conseguimos fue desde los 55 millones de años, que era una de las épocas más cálidas de los últimos 65 millones de años. Ya sé que los millones de años para algunos puede ser un poquito pero bueno, hay que hacer un esfuerzo. y desde los 55 millones de años hasta reciente. Y os voy a explicar un poco las pinceladas de lo que encontramos. Y una de las pinceladas en la zona más cálida, en la del Eoceno, bueno, pues el Eoceno era una época muy cálida en todo el planeta, y ya he vuelto a tocar lo que no había. Vale. Era una zona muy cálida en el planeta, y los sedimentos marinos, que aquí os he puesto una muestra del aspecto que tenían, pues tenían polen de palmeras y polen de equivalente a lo que hoy son los baobabs. O sea que esto era un clima, la Antártida no sostenía casquetes, probablemente sostenía glaciares en zonas altas de las montañas, pero no sostenía casquetes. Esta es la misma época que en el Ártico se han descrito la existencia de cocodrilos, o sea, vivíamos en un planeta muy cálido. Bueno, vivíamos no, era. Si no, nos conservaríamos muy bien. A ver, entonces a los 34 millones de años es cuando se produce un enfriamiento brusco que crece el casquete tal como lo conocemos en la actualidad, y desde entonces lo que ha hecho es crecer y reducirse, crecer y reducirse. Os voy a enseñar un ejemplo de lo que pasaba hace unos 24 millones de años, porque es un poco el equivalente en CO2 de lo que hay aquí. Aunque os muestre equivalencias, es verdad que estos no son análogos,
¿de acuerdo? Estos no son análogos directos de nuestro clima es muy diferente ahora, las condiciones de la distribución de los continentes, del Istmo de Panamá, todo esto no era un sistema climático como el que tenemos en la actualidad. No nos sirven como análogos directos en el sentido de que lo que pasaba entonces no tiene por qué ser lo que vaya a pasar ahora, pero sí que nos sirve para entender bien o entender mejor los procesos, para entender mejor las retroalimentaciones, la sensitividad del sistema climático, etc. O sea, aprendemos, ¿de acuerdo?, de cómo es el sistema climático terrestre. En los 24 millones de años ya teníamos hielo en el continente, pero también es verdad que en los sedimentos todavía encontramos montones de muestras de polen. Pasamos primero de perder los baobabs, empezamos a tener bosques templados con araucarias y con pinos, y luego tenemos lo que se ve aquí, que son los notofagus, que realmente nos haría pensar que era un paisaje muy similar al que podemos ver ahora en Sudamérica, en muchas de Perito Moreno, por ejemplo, ¿no? El océano es verdad que no tenía las características que tiene ahora, vemos esta mancha amarilla, son aguas cálidas que eran capaces de llegar a la costa, y esto lo que nos indica es que esa barrera aislante de la corriente circumpolar antártica no era tal como es ahora, ¿no?, o como ha sido hasta reciente. De hecho, aquí tenemos a Dimitri sentado, que es uno de sus trabajos en el que esa corriente circumpolar antártica, similar a la que tenemos hoy en día, vigorosa, homogénea, que homogeneiza todas las aguas de los demás océanos, no tuvo lugar hasta los 12 millones de años. Una época muy interesante es el Plioceno, porque aquí sí que ya empezamos a tener una distribución entre los 3 y los 4 millones de años de los continentes más parecidas a la actual, y tenemos una concentración de CO2 atmosférico que es similar a la actual. Sin embargo, las temperaturas, tanto en el océano como en la atmósfera, eran un poco más elevadas. Aquí lo que se aprendió de una perforación en el mar de Ross, que creo que no está al puntito, pero se hizo en este punto, es que habían sedimentos que indicaban que había habido momentos en los que el hielo había retrocedido, momentos en los que era similar al actual y momentos en los que el hielo se había expandido mucho más allá de lo que está ahora. Los modelos indicaban que en esas épocas cálidas como esta, se podría haber perdido casi en su totalidad o en su totalidad todo el casquete de hielo occidental, aumentando el nivel del mar entre 5 y 7 metros. Pero estos modelos al mismo tiempo mostraban un casquete oriental que era muy, muy estable y que no mostraba signos de derretimiento. Sin embargo, la perforación que se realizó en esta zona mostraba una dinámica similar. Lo rojo sería momentos en los que el hielo había desaparecido, y las zonas grises son los glaciares, las épocas glaciares donde el hielo había crecido mucho más de lo que está en este momento. Lo mismo observábamos en el Pleistoceno. Esto ahora estoy hablando aquí no de 3 millones de años, sino de los últimos 500.000 años. Veíamos que a veces en periodos interglaciares, que son estos que superan la raya discontinua, había momentos en los que llegábamos a perder suficiente masa de hielo como para aumentar el nivel del mar. Sin embargo, una de las cosas que sí que se ha observado es que para que esto ocurra, es que ese calor tiene que ser mantenido, sostenido en el tiempo, como mínimo 200 años en alguno de los casos. Es decir, hay esperanza, porque nosotros tenemos ahora un calentamiento global, pero lo que no nos interesa es mantener ese calentamiento en el tiempo durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, las perforaciones que se hicieron en esta parte del margen hicieron repensar los modelos, añadir procesos físicos que no se habían considerado hasta entonces, y lograron reproducir esta pérdida
que nosotros veíamos en esta parte de lo que se pensaba que era el casquete más estable de la Antártida Oriental. Pero bueno, son 2 puntos en la Antártida, y la Antártida es mucho más grande que Estados Unidos o que Europa, con lo cual, ¿qué son 2 puntos? ¿No? Seguimos teniendo muchos interrogantes que nos permitan calibrar estos modelos, y una cosa hemos aprendido es que los modelos son fantásticos para orientarnos en muchos sentidos, ¿no? De dónde, por ejemplo, ir a hacer nuestra investigación, pero que luego necesitan ser calibrados. Entonces, bueno, necesitamos datos de todos estos puntos para poder calibrar si esta pérdida es o es tanta o es mayor, para poder entonces calcular la magnitud de pérdida de hielo. Pero bueno, lo que sí que estamos aprendiendo es que lo que nos está diciendo el pasado, y aquí es un poco un resumen de todas las épocas que os he enseñado, por lo menos parte, es que, bueno, lo que nos indica es que un aumento de temperatura de más de 2 grados sostenido en el tiempo puede causar una pérdida importante del casquete antártico, no solo del occidental, que ya lo sabemos es vulnerable, sino también del casquete oriental, que es más estable o considerado más estable. La importancia de estudiar en la Antártida, que esto también es importante, podríamos también, ¿por qué nos hablo del Ártico? ¿No? Podríamos preguntarnos. En este momento no os comentaba del Ártico, porque en realidad los casquetes permanentes del Polo Norte de Groenlandia se forman a partir de unos 2.7 millones de años. Es decir, si nos queremos transportar atrás en el tiempo para ver qué pasaba en épocas más cálidas de las que tenemos ahora, con 400 partes por millón de CO2, pues nos tenemos que ir más allá de los 3 millones de años, 4 millones de años, para poder, que solo es la Antártida la que tenía ese hielo. Bueno, pues esto nos lleva un poquito a ver el termómetro, por así decirlo, esto está sacado de esta página web, ¿no? Es un Climate Action Tracker, donde vemos que en verde pues estamos bastante bien, porque aquí está el 1.5 grados centígrados, que es el Acuerdo de París. El Acuerdo de París también considera llegando a los 2, pero intentando mitigar rápidamente para volver por debajo o al 1.5 grados centígrados, y aquí lo único que pone, bueno, pues son las políticas y las metas que se han puesto cada una de las naciones para mitigar ese cambio. Aquí sería donde deberíamos de estar, aquí es donde estamos, y aquí es donde por ahora nos dirigimos. Lo que nos dice el registro geológico es que, bueno, ya vemos, porque ahora ya lo sabemos, que las casquetes antárticos con 1 grado centígrado ya están reaccionando a ese calentamiento, ¿no? Ya vemos una pérdida del casquete. Y que por encima de los 2 grados, si eso es sostenido, tenemos el peligro de tener más cambio del nivel del mar del que está proyectado. O sea, tendríamos ya que subir por esta línea de incertidumbre en cualquiera de los puntos. Seguimos no sabiendo mucho, seguimos teniendo muchas incertidumbres, seguimos teniendo muchas cuestiones, pero la verdad es que cuando lo miramos fríamente, nunca en la historia de la humanidad, hemos sabido tanto sobre nuestro futuro como sabemos ahora. Tenemos muchos datos, tenemos muchas incertidumbres. Lo que se decía que iba a pasar hace 5 años, los extremos climáticos, los huracanes, todo esto está ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, podemos irnos a la línea de, bueno, no hacer caso, ¿no?
o podemos sensibilizarnos para tomar acción. No creo que haya que ser ni catastrofista, no, esto no hay que decir, ay, de perdidos al río, no, esto no tiene solución, ni mucho menos. Ya vemos que podemos calentar, nos ha pasado en otros interglaciares, que hemos pasado el calentamiento, lo hemos sostenido durante un tiempo, luego hemos bajado y no ha habido subida del nivel del mar importante. Pero bueno, esto es una acción que hemos de decidir como sociedad, como gobiernos. Nosotros somos votantes, nosotros somos consumidores, o sea, hay muchas maneras de la que la sociedad puede actuar. Y bueno, aquí tenemos la línea otra vez de nuestra vida, ¿no? Aquí están los que nacimos o entre los 50 y los años 60 y bueno, pues no sufriremos mucho, pero las generaciones futuras pues pueden encontrarse. Aquí tenemos los diferentes escenarios de nuevo del panel intergubernamental del cambio climático, y estos son los escenarios que estos niños que nacerían ahora podrían encontrarse dependiendo realmente de las decisiones que queramos tomar nosotros como sociedad, ¿no? Entonces esta es un poco la parte de la responsabilidad climática. Y os dejo con esta imagen y muchas gracias por vuestra atención. Me vuelvo. Muchas gracias, doctora Escutia, por esta magnífica conferencia. Ahora hay tiempo para algunas preguntas. Y ahora... Bueno, me ha gustado mucho, además ha sido muy asequible. Eso espero. Me gusta tu optimismo, que a veces hay unas visiones un poco catastrofistas. Se ve, una de las lecciones que sacamos es que el futuro ya no es lo que era. Y yo quería hacerte una pregunta muy corta. Has mencionado que en los sedimentos, entre foraminíferos y otros restos que dan información, habíais detectado DNA. ¿Ese DNA ha aportado alguna información útil, alguna cosa que sirva? Sí, bueno, hay unos grupos, en Australia hay un grupo que lo lleva haciendo ya bastante tiempo, también a veces en Francia. Nosotros estamos empezando a mirar y nos aporta mucha información, porque, por ejemplo, cuando nosotros del sedimento intentamos reconstruir la productividad marina, bueno, la productividad que nosotros tenemos es lo que se ha preservado, ¿no? Pero no es la productividad que existía en ese momento de fitoplancton en la superficie del océano, sino que mucha de ese fitoplancton, según va cayendo al fondo del océano, pues desaparece. Desaparece la concha, pero encontramos el ADN, con lo cual nos está haciendo replantear cuestiones de productividad marina, ¿no? O sea que sí. Yo no soy experta, ¿no? Pero los colaboradores con los que trabajamos es una de las conclusiones que a mí más me llamó la atención. Doctor Pascual. Sí, gracias. Muy interesante. Ha enseñado el barco con el que se hacen las prospecciones. Sí. La pregunta es, cuando se toman las muestras, ¿dónde se conservan para que no contaminen? ¿Quién las guarda? ¿Están accesibles a investigadores de otros grupos? ¿O cómo va esto? Sí, el barco de perforación es el barco que ha dejado ahora no lo tenemos ese barco, pero es el barco del programa de perforaciones oceánicas profundas, el Ocean Drilling Program, y bueno, es un programa en el que participan muchísimos países, ¿no? Todo el mundo, muchos países ponen su granito de arena. España contribuye, con muy poco, pero contribuye. Y los datos, en principio, se cogen las muestras. Si no son para estudios especiales, se conservan en una nevera a 4 grados y ya está. Si son para estudios microbiológicos o para estudios de ADN, entonces se conservan de otra manera. También se toman de otra manera para no contaminar, o sea, depende del objetivo del estudio.
Se guardan en unos repositorios enormes, unas litotecas, que existe una en Japón, una en América y una en Bremen, en Alemania, y son, bueno, son grandes salas refrigeradas donde se conservan y están abiertas a todos los científicos de los países que contribuyen al programa. Son unos sedimentos, tanto los datos que se recogen en el barco, que son laboratorios flotantes, como los sedimentos, son abiertos al público un año después de acabar la expedición. Se deja un año de moratoria para que los científicos que han participado en la expedición puedan tener bueno, pues acceso a sus laboratorios y a sus primeros resultados, pero después del año cualquier persona puede pedir los mismos sedimentos, o sea, están en abierto. Més qüestions? Xavier? Ah, Me oís, ¿no? Después también. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Javier. Por la conferencia. Y a mí lo que no entiendo muy bien es esta amplificación del Ártico. ¿Solo tiene que ver con las mayores emisiones del hemisferio norte? No. ¿O es un problema de circulación? Es un problema de retroalimentación más bien, ¿no? Porque, claro, el Ártico lleva deshaciéndose desde hace mucho tiempo, lo llevamos oyendo en las noticias, desgraciadamente, y eso hace que, bueno, el albedo, ¿no? Que haya más absorción del calor en esa zona de lo que antes se reflejaba, ¿no? Entonces, y a partir de ahí puede que hayan otras retroalimentaciones. Pero la amplificación polar es algo que vemos en el registro también de sedimentos, en el pasado, que vemos que las zonas polares suelen tener, y bueno, yo creo que la causa principal empieza por ahí, por el albedo, pero quizá alguien en la sala sepa más que yo de esto, ¿no? Gracias, Ariel. Gracias por su conferencia. Ha dicho que hace 5 millones de años, o lo ha insinuado, no existía el istmo centroamericano, ¿no? Por lo tanto, no existía el ENSO, el Claro, niño. claro. Por lo tanto, está muy bien lo que ha dicho, que no son análogos de la situación actual. Entonces, mi pregunta era si hay equipos que trabajen desde el campo de la paleoclimatología en el medio atmosférico, porque como el océano y la atmósfera forman un sistema acoplado, por ver si hay climatólogos de formación, diríamos, atmosférica, que están intentando saber qué patrones de teleconexión, de variabilidad de baja frecuencia, podían existir en esas épocas pretéritas. Pues sí, es una buena pregunta. Nosotros estamos haciendo estamos empezando a trabajar con climatólogos que modelizan la atmósfera, pero en realidad relacionado con el Holoceno, ¿no? O sea, en los últimos 12.000 años. No hemos trabajado en épocas más anteriores. Es muy difícil reconstruir, es que es muy complejo, ¿no? Y bueno, siempre nos encontramos con el dilema de que también hay un problema de comunicación entre las diferentes comunidades, ¿eh? Es un trabajo, lo digo por experiencia porque lo estamos haciendo. Estamos viendo, por ejemplo, al hilo de esto, pues de que en realidad cuando se deshace el hielo queda un montón de agua dulce y fría en la superficie del agua y hay una retroalimentación instantánea, para nosotros geólogos desde luego es instantánea, con la atmósfera, que se transmite al hemisferio norte, ¿no? Y por ejemplo, los modelos que estamos viendo ahora, que es en los que estamos trabajando, pues a lo mejor vemos que lo que nosotros vemos como derretimiento en el agua, pues hace por ejemplo 420.000 años, pues a lo mejor corresponde con algunas de las épocas más áridas que se ven en el hemisferio norte. Estamos empezando a trabajar en eso. Hay otros grupos que están trabajando en esto, pero cuando nos vamos más atrás en el tiempo, reconstruir es muy difícil. Y entonces, mientras tenemos los testigos de hielo, nos ayuda mucho,
porque por eso estamos encantados. Si ahora hay uno que sea de 1,2 millones de años, pues porque nos están reproduciendo la atmósfera y ya tenemos algo adelantado, ¿no? Pero bueno, esa es lo que sé. ¿Més qüestió? En primer lugar, muchísimas gracias porque me ha gustado mucho la conferencia. En primer lugar, muchísimas gracias porque es una conferencia muy interesante. Me gustaría preguntarte el papel de ahora con la nueva administración Trump y el papel y el papel de China, que nos contaras un poco tu visión de cómo lo ves con la administración Trump y con los chinos, porque los chinos ya están en África buscando materias primeras. No sé si en la Antártida los chinos también están buscando algo o están buscando materias primeras. Muchísimas gracias. Sí, a ver, tenemos la suerte en la Antártida de que bueno, no hay ningún país que tenga soberanía en la Antártida. La soberanía de la Antártida es el Tratado Antártico. El Tratado Antártico es el que vigila que la Antártida sea un lugar solo para la ciencia y para la paz. Eso, si pudiéramos ampliarlo al resto del mundo, no sería mejor. Claro que hay tensiones geopolíticas, las hay en todos lados, las hay en el Tratado Antártico. Por ejemplo, ahora el Tratado Antártico está teniendo dificultad en llegar. El Tratado Antártico no funciona por voto, sino por consenso, ¿no? Y estamos teniendo dificultades en el Tratado Antártico para que se aprueben zonas protegidas marinas que se están proponiendo. Y bueno, hay tensiones, ¿vale? Pero ahí sigue siendo un territorio que no es soberano de nadie. ¿Qué países forman parte de este tratado? Pues ahora no me acuerdo del número de países, pero montones, muchos. Están todos los que podrían armar el lío, vaya. ¿Y en la Antártida cuántas bases antárticas hay? Uy, qué preguntas más difíciles me haces. ¿Dónde tengo yo mi...? Pues así, por números no te lo sabría decir, pero tienes un montón. China tiene varias, América tiene varias, Nueva Zelanda tiene, Europa tiene, Francia, Bélgica, España, o sea, hay muchísimas. Ese es un territorio en el que no hay población permanente, pero entre turistas que están aumentando mucho y científicos, pues sí, sobre todo en verano, claro. En el verano antártico, que es el invierno nuestro. ¿Se conoce si el hecho de que se fundan unas cantidades de hielo tan enormes tiene repercusión en la rotación de la Tierra, en el eje de rotación o en la velocidad con repercusiones climáticas? Bueno, esto yo no lo sé seguro, pero he leído sobre esto y bueno, yo creo que sí que puede haber un efecto si se derritiera todo, ¿no? Al fin y al cabo se derrite, también tienes un levantamiento isostático, es que hay muchos cambios, ¿no?, que ocurren cuando eso son, por ejemplo, es parte de la ecuación que nos es muy difícil también de estudiar. Se derrite el hielo, hay un levantamiento isostático. Eso puede tener un efecto estabilizador en el deshielo. He leído que sí, pero no te sé contestar. Sí, en el sentido de que es perceptible, pero no es preocupante. Claro, sí, no sé. Eso es bien puesto. Y hablando del deshielo, o sea, también se dice que el incremento del nivel del mar también puede ser debido en las zonas de calor por la expansión del agua. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué factor es más importante? Bueno, pues en un principio la subida del nivel del mar que hemos tenido hasta ahora, un tercio de esa, creo recordar que es un tercio, está debido a una expansión térmica, y eso está debido a que el agua tiene esa capacidad calorífica, ¿no?, con lo cual retiene ese calor que estamos emitiendo, ¿no?, ha cogido el 90% del calor que hemos emitido, pero claro, cualquier cuerpo caliente se expande y esa es la expansión térmica del océano, ¿no? Entonces un tercio corresponde a eso. El resto corresponde, por supuesto, el hielo ártico no ha contribuido a la subida del nivel del mar porque ya ocupaba volumen al estar ocupando océano. Groenlandia
que sí que es un casquete que está anclado en tierra, también se está deshelando, y bueno, eso es lo que está contribuyendo cada vez más a la subida en los últimos 10 años. Pero sí, el calentamiento térmico es muy importante y el océano ha absorbido mucho y lo vemos en las noticias, ¿no? Las temperaturas del océano, los huracanes que se forman pues porque tenemos los océanos más cálidos. És molt important, sí. Més qüestions? Sí. El año 24 salió un artículo en Nature que decía que el Atlantic Overturning Circulation podía pararse en verano del 2027. ¿Cuál es tu opinión? Nature, no era en... Sí, ha habido mucho, se ha escrito mucho, ¿no? sobre esto. Bueno, a ver, nosotros, yo siempre me remito al registro geológico, porque es el que es mi medio, ¿no? Entonces, en el pasado se ha visto cómo la AMOC se ha disminuido, ¿no? No la hemos visto colapsar, que sepamos, ¿no? Entonces, bueno, puede haber una ralentización, eso puede tener, de nuevo, ¿no? Es que viene toda la retroalimentación positivas y negativas en el sistema, pero se sabe en el pasado qué ha ocurrido. De hecho, pues todo lo de la Little Ice Age y todo esto tiene... Pero colapsar no lo hemos visto nunca. Entonces, bueno, ahí está el debate, ¿no? Pero sí se ha escrito mucho. Sí. Jorge. Primero de todo, felicidades por la magnífica conferencia. Felicidades. Una pregunta, una curiosidad. En los últimos tiempos, digamos, dejando aparte la época de formación del planeta, ahora pues 4.000 millones de años, ¿no? En los últimos, por ejemplo, 1.000 millones de años, ¿hay evidencia de alguna vez que se hayan fundido completamente los casquetes polares? Sí, en el óptimo del Eoceno, que fueron los 55 millones de años, las temperaturas que nosotros estamos registrando en alguna región de la Antártida, es que claro, es un punto, ¿no? Esto es como decir, ay, mira, hemos registrado en España y no sabemos lo que está pasando en Noruega, ¿no? Pero son temperaturas tropicales en las que no se podría sostener casquetes. Sí, glaciares, sí, en las montañas, pero sí, la Tierra ha tenido épocas sin casquetes, no sin hielo. Y estas perforaciones que salen en estos cilindros en la Antártida, si por ejemplo de la parte más alta llegan al suelo, allí se encuentran que en cierta manera el hielo es reciente, entre comillas. Bueno, en las perforaciones de hielo el problema que tienen es que cuando van perforando en profundidad la compactación del hielo hace imposible ya el registro, porque además no solo ya por la compactación, sino cuando estás llegando a la base del hielo, la dinámica glaciar ha hecho que haya un deshielo y una rehelada, no me sale ni en castellano, vale, pues se vuelve a helar y entonces ahí ya el registro queda todo. Por eso está ahora el interrogante que esperamos que hayan logrado el 1.2 millones de años, porque han perforado 3.000 y pico metros, pero se cree que a partir de los 2.700 o así ya no van a tener registro. Es una pena. ¿Qué edad tiene la base de hielo del Antártico? No lo sé. Aproximadamente. Ni idea. 34 millones de años, 34. Como mínimo, porque es cuando se formó el casquete. O sea, sabemos que el casquete se formó hace 34 millones de años. Pues habrá zonas de la Antártida que haya estado ahí todo el tiempo, pero ha habido muchas zonas en las que ese casquete ha sido muy dinámico. El Oligoceno que va desde los 34 millones de años hasta los 23 millones de años, es una época en la que los casquetes iban y venían. Pues habrá alguna zona en la parte interior en la que ese casquete no se haya deshecho quizá, y entonces, bueno, pues quizás ahí tendrá 34 millones de años, pero bueno, ¿quién lo sabe? No lo sé.
Muchas gracias también por esta excelente conferencia, que nos ha puesto al día, nos ha actualizado en muchos temas, Gracias. no solamente antárticos, sino de relevancia global. Yo quería preguntar concretamente sobre el papel que pudo haber tenido la apertura del estrecho de Drake en la formación del manto de hielo del Ártico. Bueno, pues durante mucho tiempo se pensó que ese principio del casquete hace 34 millones estaba relacionado justamente a la apertura del Drake y del paso de Tasmania, que permitieron la formación de esta corriente circumpolar antártica, que aisló térmicamente el continente y ¡pum!, el casquete creció, ¿no? Pero bueno, nuestros datos nos están mostrando que esa corriente circumpolar antártica no era vigorosa. Entonces, un poco esta teoría, o casi hipótesis, casi teoría, ¿no? Porque estaba muy arraigada de que todo eso fueron los procesos que llegaron a la formación del casquete, pues queda en entredicho. Por otro lado, hay otros estudios en los que postulan que es un descenso de CO2 muy marcado el que provoca el enfriamiento. Probablemente, como todo en la naturaleza, todo tiene que ver, ¿no? Hubo un descenso de CO2 muy marcado, posiblemente ligado a la elevación del Himalaya, a mucha más erosión que entonces atrapaba el CO2 y hacía de sumidero en el fondo oceánico, y al mismo tiempo hay enfriamiento, que siempre hay un enfriamiento cuando se abren los pasos, ¿no? Entonces quizá una combinación de estos dos, pero ha perdido un poco de fuelle el que ha sido la formación de la corriente circular. Te preguntaba esto porque creo que una de las contribuciones más relevantes que habéis hecho al conocimiento, ¿no?, de la glaciación de la Antártida ha sido precisamente lo que acabas de responder. Aquí este señor de aquí, sí. Dimitris. Claro, esto pues bueno, ya lo has apuntado, ¿no? Esto es, por así decirlo, como poner en cuestión un mantra que estaba más que asumido, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, la segunda pregunta que te iba a hacer ya has respondido, ya te has avanzado. Entonces, ¿qué otros mecanismos tendríamos, ¿no?, para explicar el desarrollo del manto de hielo? Sí. Entonces, bueno, felicidades también por esto. Gracias. Sí. Ay, Isa. Qué alegría. Hola Carlota, muchas gracias. Un placer la charla. Y tengo una pregunta un poco intencionada. Venga. Ahora. A menudo tenemos que aguantar un mantra que se va diciendo en las redes, en los medios a veces, y al que se acomodan algunos políticos, que es decir que cambios climáticos ha habido muchos en la historia del planeta, tú lo has mostrado, y que, por tanto, que haya un cambio climático ahora no nos debe preocupar, que es parte de esta variabilidad natural del planeta. Y mi pregunta es, ¿qué les contestarías tú? Bueno, pues que, mira, se pueden diagnosticar de un mal de corazón, ¿no? Y tienes dos opciones, o seguir como estás o intentar hacer una vida más saludable, ¿no? A ver, no tenemos una bola de cristal, pero les contestaría lo que he dicho ahí, que nunca hemos sabido tanto en la historia de la humanidad como lo que sabemos ahora sobre las posibles consecuencias. Incertidumbres, sí, pero sabemos que si no hacemos nada, el resultado va a ser peor. Entonces, mi contestación sería esa. A ver, hay gente que todavía cree que la Tierra es plana, hay gente que no vamos a convencer, y quizá, ¿qué más da?, ¿no? Ya no perdemos el tiempo con esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que el problema que tenemos, a ver, también es verdad que tenemos esos procesos glaciares, interglaciares, pero también es verdad que la historia de la humanidad se ha desarrollado en un momento climático único, que ha sido esa estabilidad, ¿no?, que no me da tiempo de hablar aquí, tampoco soy experta en ese tema, ¿no?, pero esa estabilidad que ha habido en los últimos 12.000 años es donde nosotros hemos creado nuestra civilización y nos hemos
nos hemos procreado y somos un montón de gente en este mundo, ¿no? Entonces, yo contestaría, pues eso, de que estamos aquí y que la Tierra, desde luego, ha sido muy cálida y se ha adaptado. Tenemos un problema pequeño, grande, de que el cambio está siendo muy rápido y quizá no dé tiempo a una completa adaptación como los cambios que vemos en el pasado, ¿no? Cuando los cambios climáticos que vemos pues ocurren en cientos de miles de años, millones de años y hay adaptación. El problema es que estamos nosotros aquí, que tenemos mucha gente en la Tierra, tenemos mucha gente dependiendo en un sistema que está basado en un nivel climático conocido y bueno, es lo que... Pero bueno, yo no soy catastrofista, yo no creo ni que haya que ser ni súper optimista ni ser catastrofista, yo creo que hay que coger un poco la concienciación de que todos tenemos un papel que jugar, y eso también es importante, ¿no? También te encuentras con muchos que te dicen, es que tiene que ser de los gobiernos, por supuesto, tiene que ser de las empresas, por supuesto, pero también tiene que ser nosotros, ¿no? Lo que exigimos como consumidores o como, no sé. ¿Te convencería? Yo creo una diferencia importante con los grandes cambios del pasado y en particular las grandes extinciones que nosotros no estábamos, ¿no? Claro. Entonces, claro, ahora el problema es nuestro antropocentrismo, ¿no? Es decir, seguro que la naturaleza saldrá adelante, incluso la vida saldrá adelante, aunque haya un gran cambio climático. Sí. Los que quizá no salgamos adelante seremos nosotros, ¿no? Con lo cual a la naturaleza seguramente le dará igual, aunque sea una posición un poco así nihilista. Sí, y además realmente es una consecuencia en la economía, es un impacto económico tremendo, ¿no? A todo lo que nos enfrentamos, entonces quizá por ahí duela más, ¿no? Por la parte económica, también por la parte sanidad, por la salud. O sea, es que estamos aquí. ¿Más cuestiones? ¿Más preguntas? ¿Sí? Que no han habido, en los registros que tenéis, o que se tiene en general, no han habido cambios tan abruptos en tan poco tiempo como los que estamos viviendo ahora. Bueno, han habido cambios abruptos, pero realmente quizás como el que tenemos ahora es muy rápido, ¿no? Esto es otra de las cosas que, por ejemplo, cuando vemos por ejemplo, esta proyección que os mostraba del panel intergubernamental de la proyección del nivel del mar. Es una proyección preciosa, es lineal. Bueno, esto en la naturaleza no ocurre, porque vamos dando saltos, ¿no? Y en el pasado lo vemos, que bueno, tienes una subida al nivel del mar, pero la subida al nivel del mar no ocurre así, sino que de repente tienes un salto abrupto. O sea, eventos abruptos han habido, pero tan rápidos quizá como los que tenemos ahora. Las épocas glaciares e interglaciares, dependiendo de las épocas, se han seguido en ciclos de 40.000 años o de 100.000 años, dependiendo del tiempo. Los interglaciares en los últimos 800.000 años han durado unos 10.000 años, algún extremo hasta 30.000. Vale, gracias. ¿Alguna otra cuestión? Yo tengo una para cerrar. Es evidente que la presión de la humanidad sobre el planeta Tierra es enorme. Solamente quiero mencionar, por ejemplo, dos proyectos de ingeniería planetaria que se han presentado. Uno, por ejemplo, que era de los años, hace un centenar de años, los años 20-30 del siglo pasado, que era cerrar el estrecho de Gibraltar para que se evaporase el Mediterráneo y tener tierras de cultivo. El otro es llenar de placas solares todo el desierto del Sáhara, con lo cual, evidentemente, la perturbación en el albedo puede ser enorme, aparte de la facilidad para transportar energía hacia el hemisferio norte. Entonces, digamos, los negacionistas niegan que la humanidad sea capaz de perturbar de una forma efectiva el planeta. Y el argumento que se da
es que hay otros factores, volcanes, astronómicos, etcétera. Es decir, hay una degeneración de factores aquí dentro. ¿Cómo se hace para separar estos factores? Porque evidentemente estamos cambiando el planeta. Esto no... Sí, bueno, a ver, por ahí, en algún sitio tengo una diapositiva en la que se muestra la contribución volcánica, ¿no? Pero esto es un argumento muy típico, ¿no? Bueno, los volcanes también aportan CO2 a la atmósfera. Hay CO2 en la atmósfera que es de unas causas naturales, ¿no? Desde la fotosíntesis hasta los océanos, que también expelen CO2, hasta los volcanes, pero la contribución volcánica, comparado en épocas pasadas, es ridícula, porque ha habido épocas en las que los continentes estaban mucho más aperturas y había mucha más contribución. A ver, aquí el único argumento que estamos en lo mismo, ¿no? Bueno, lo sabemos explicar mejor o no lo sé, pero el único argumento es que teníamos un montón de carbono que estaba atrapado en la Tierra, ¿no? Que son estas plantas fósiles que han sido enterradas y que eran los hidrocarburos, y en cuestión de poco tiempo, bueno, pues los hemos quemado y el carbono está en la atmósfera. Entonces es como una balanza, ¿no? Hemos alterado el ciclo del carbono, básicamente. Eso no quiere decir que no haya CO2 o otros gases invernadero, que siempre hablamos del CO2, pero siempre hablamos del CO2 porque el vapor de agua tiene mucho más impacto como gas invernadero, o el metano, pero hablamos del CO2 porque tiene una larga duración en la atmósfera, ¿no? Lo que emitimos hoy también, que eso es otra cuestión, la inercia que tiene el sistema. Entonces, pero hemos alterado el ciclo del carbono, es la respuesta, ¿no? Es como una suma y una resta. Si no hi ha cap més pregunta, doncs tancarem la sessió aquí. Doncs, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.